este, de las cosas que en la guía semanal de actividades. Pido mil disculpas, pero realmente hoy han venido los técnicos de Telecom y realmente, en vez de solucionar, parece que me manda llamando a alguna macana. Bien. La guía semanal de actividades dice, tarea 0, participar en el foro sobre los equipos que debemos aplicar el mantenimiento preventivo, que es lo más importante que persigue este tipo de mantenimiento. Son dos pequeñas preguntas que uno hace y que esas preguntas pueden ser preguntas de examen. Entonces, les pido... ¿Me puede repetir de nuevo que no se escuchó bien, que se trabó? Bueno, el foro, la tarea 0, dice sobre qué equipos debemos aplicar el mantenimiento preventivo. Entonces, vemos nosotros de que vamos a... o sea, nosotros venimos de un correctivo donde decíamos nosotros que aplicábamos a aquellos equipos que tienen redundante, o sea, que tienen un stand-by, que tienen, o que no son importantes. En cambio, acá, ya los equipos que nosotros empezamos a tener en cuenta para el mantenimiento, son aquellos equipos en los cuales ya tienen un grado de importancia superior, o sea que tiene una importancia media. O sea que si hay algo que para de estos equipos, entonces ya me ocasiona algún trastorno en la producción, en la calidad, entonces ya no es tan simple como en el mantenimiento correctivo. Entonces ahí es donde, con breves palabras, tienen que... y la otra pregunta, ¿qué es lo más importante que persigue este tipo de mantenimiento? Son dos preguntas del foro. Y después, la tarea 1 es elaborar en grupo una monografía del mantenimiento preventivo. ¿En qué se basa? ¿Cuáles son los objetivos que persigue? Lo mismo que se ha hecho para el mantenimiento correctivo. Se lo pueden hacer en PowerPoint, como para que ustedes vayan estudiando lo que es el preventivo. Que en estos momentos, cuando uno entra en una planta, generalmente lo que se tiene de base es el preventivo y en los equipos de mediana importancia, y un predictivo en los equipos de los críticos o los de alta importancia. Y después, como trabajo individual, conociendo en profundidad el correctivo y el preventivo, hay un enunciado que yo les he puesto con, creo que son 5 ejemplos, en los cuales ustedes tienen que decir, en base a lo que saben del correctivo, lo que saben del predictivo, tienen que poner qué tipo de mantenimiento es el que se aplicó en ese ejemplo. Son 5, o sea, tienen que poner MC o MP. En mantenimiento correctivo o mantenimiento preventivo. Profe, ¿está presentando pantalla? ¿Cómo? Le pregunta si está presentando pantalla. No, porque estoy con la computadora de mi hija. Está bien. Entonces no tengo los archivos cargados ahí. Estoy acá con mi pantalla, con mi computadora a la par, pero no me puedo conectar a internet. Y yo estoy conectado con el equipo de mi hija a mi celular. Ni me puedo conectar a internet con el celular de mi computadora. No sé qué es lo que le está pasando, qué es lo que pasa en la conexión, así que bueno. Y ella tampoco podía conectarse a internet, así que lo quiero hacer lo más rápido posible como para que no perdamos el día, la clase, y que ustedes sepan qué es lo que tienen que hacer. Bien, el mantenimiento programado, así lo vamos a ir, lo vamos a ir dialogando. No les puedo presentar la pantalla, en todo caso, el martes que viene yo les hago un pequeño repaso de la teoría. Dice
que es la sumatoria de tareas que se realizan con el fin de satisfacer de una forma ordenada una determinada cantidad de trabajo, de mantenimiento en un tiempo determinado. Y entonces, cuando nosotros tenemos un listado del parque de máquinas de una fábrica, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que listar todo, o sea, muchos de ustedes cuando han salido después de, y están haciendo la PPS o están haciendo el proyecto final, me dicen, ingeniero, yo quiero hacer el mantenimiento de una planta o quiero hacer el mantenimiento de un sector. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo primero que uno tiene que hacer es detallar qué cantidad de equipos, cuántos equipos son los que yo tengo que efectuar el mantenimiento. Y ahí, en base al análisis de criticidad, va a salir qué tipo de mantenimiento. Entonces, un correctivo serían a los más simples o a los de poco crítico. Un preventivo a los medianamente críticos y un predictivo a los críticos. Entonces, en base a lo que vamos a ver después de esta clase, va a ser el predictivo, y nosotros, una vez que tengamos correctivo, predictivo, preventivo y predictivo, vamos a llegar al análisis de criticidad ya con todas las armas como para decir, bueno, en un plan de mantenimiento, yo qué es lo que tengo que tener. Tengo que tener un listado de los equipos, tengo que tener, ese listado de los equipos tiene que tener una serie de datos para que yo pueda definir si el equipo A es crítico, es poco crítico o no es tan crítico. Entonces, en base a eso, yo armo este listado de tareas, donde, si ustedes observan la teoría, hay áreas que emiten las órdenes de trabajo. El sector de mantenimiento, que se llama planificación de mantenimiento o programación de mantenimiento, las recibe esas órdenes de trabajo, y él es el que se encarga de distribuir las órdenes de trabajo a los distintos sectores de mantenimiento, donde hay talleres, gremios. Yo creo haberle explicado que lo que es gremio. Un gremio es el plomero, un gremio es el calderero, un gremio es el carpintero, un gremio es el fumistero, que es el que hace la reparación. El fumista o fumistero es el que hace la reparación interna de la caldera o de los elementos que tienen material refractario, ladrillos y cemento refractario, que cubre y que recubre la parte interna del hogar de una caldera. Entonces, cuando ustedes necesitan ese tipo de actividad, están recurriendo a un gremio, a lo que se denomina gremio. Yo tengo esas órdenes que se van a distribuir en los talleres, de mecánico, eléctrico, de instrumentación, etcétera, y además, si es que eso tiene su derivación a un gremio específico, será al calderero, al fumista, al plomero, o al maestro mayor de obra. O sea, ahí ya directamente. Y después existen dentro de lo que nosotros direccionamos nuestras órdenes de trabajo, los contratistas, los terceros, que por ahí a veces cuando nosotros necesitamos hacer una losa, no tenemos los elementos, no tenemos el conocimiento, porque yo soy una empresa que hace hilado. Entonces yo puedo tener un maestro mayor de obra o un técnico, que ese técnico me asista y me controle que ese contratista que yo le he dado una especificación, ejecute las tareas de acuerdo a lo que yo le estoy pidiendo, de esa losa, de un pavimento, de un tanque, de una colocación, etcétera, de lo que sea que yo necesito la asistencia de un tercero. Uno de los capítulos que vamos a ver nosotros es justamente la parte de contratación de terceros, cómo se contratan, cuáles son los alcances y todas estas cosas, que siempre son interesantes, porque en un área de mantenimiento nosotros vamos a necesitar estas tres partes: el taller, el gremio y los contratistas y los terceros. Una vez que se han distribuido esas órdenes de trabajo y se han derivado, ahí nosotros vamos a ver, y mediante la asistencia de
los ordenadores o las computadoras y de los programas de mantenimiento, vemos nosotros cómo las distintas especialidades que nosotros tenemos cargadas dentro del programa van a ir cargándose de horas necesarias, y supongamos nosotros tenemos 2 soldadores, y si vamos cargando horas de soldadura y me superan las horas disponibles de esas 2 personas, ahí sí tengo un justificativo para contratar un soldador extra, o incorporar una persona más, dependiendo. Si yo tengo un soldador y siempre estoy con una carga de trabajo que sea 1,5, 2, 1,5, 2, eso justifica de que al gerente o a los dueños o al directorio yo pueda plantear de que yo estoy teniendo una carga excesiva de trabajo dentro de eso, de ese rubro, de esa especialidad, y yo necesito incorporar en forma permanente una persona. Una vez que yo ya tengo distribuidas las órdenes de trabajo, se ejecuta el servicio, y ese servicio se cierra siempre teniendo una idea de mano de obra, o sea, horas hombre aplicadas a esa orden de trabajo, y materiales. Entonces, la sumatoria de los pesos que se gastan o que se consumen de horas hombre, más los pesos que se consumen por uso de un rodamiento, de un retén, de un litro de aceite, de una estopa, de lo que sea, todo eso se suma, y eso me da un valor a la orden de trabajo, y esas órdenes de trabajo sumadas a lo largo del mes, esas órdenes de trabajo me van a conformar un valor que yo he insumido, que yo he gastado, que yo he consumido de mantenimiento en el mes. Y entonces, observamos acá que una pieza fundamental es el área de programación de mantenimiento. Es el corazón que nosotros tenemos que tener ahí: personal idóneo, personal que conoce los mantenimientos, personal que al recibir la orden la revisa, porque hay distintos tipos de órdenes, ya la vamos a ver, y entonces en base a eso observa si está bien ejecutada, si está bien armada la orden, si tiene todas las cosas, todos los datos que se necesitan, la máquina, el grado de criticidad, si es una cosa urgente, si es... Ya vamos a ver el detalle de lo que son las órdenes de trabajo. Y entonces, en base al mantenimiento preventivo, yo ejecuto planes y programas. Entonces, el plan de mantenimiento, la definición, y eso esto que estoy hablando, ustedes lo van a ver en la teoría, que ya está subida. El plan es un ordenamiento lógico de cosas o actos o tareas. Eso es el plan. Son todas las tareas que yo las tengo ordenadas. Y el programa es ese ordenamiento lógico de cosas o actos en el tiempo. O sea que yo ahí armo el programa, que es igual al plan más tiempo. Y entonces yo voy a ver de que en la semana 25 yo tengo que hacerle el service de las 250 horas al autoelevador número 3, el service de las 1000 horas al compresor centrífugo número 4, y así voy teniendo con anticipación cuáles son a ese programa de mantenimiento, cuáles son los elementos y los rubros y la mano de obra y los repuestos que yo voy teniendo. Y entonces esto se hace semanalmente. El detalle de tarea o el programa de mantenimiento se lo hace por semana y a lo largo de los 12 meses. Entonces, plan es un ordenamiento lógico de cosas y actos, y programa es el ordenamiento lógico de cosas o actos en el tiempo. Los planes de mantenimiento constituyen un ordenamiento tentativo de todos los trabajos que había que realizar durante el año, pero semana a semana.
Ahí se incluyen todas las órdenes de trabajo, donde hay que fijarse quién es el que la origina, a qué taller o gremio se destina. Los talleres, hay que ver qué carga de trabajo tiene, o sea, que lleva cada orden, ¿m? Revisar si está bien elaborada. ¿M? Todos los programas se elaboran teniendo en cuenta la aprobación y acuerdo y el acuerdo de cada uno de los involucrados. Y entonces, en el proceso de programación, las órdenes de trabajo, hay un esquema en el cual la gerencia de fábrica me pide a mí que yo haga un programa de mantenimiento. Entonces, ese plan de mantenimiento es el que tiene que estar aprobado, ¿m? Y donde está interviniendo la planificación de mantenimiento. Entonces, ahí la planificación ejecuta los programas periódicos, dándole a las órdenes de trabajo, o sea, se ejecutan esos programas periódicos por eh, la prioridad que tienen las órdenes de trabajo. Se ordenan prioritariamente y se hace un programa semanal general, y eso lo ejecuta la oficina de programación. Y el segundo paso es establecer en qué secuencia, de acuerdo a las criticidades que son de cada una de esas órdenes, se lo distribuye a los talleres, a los gremios y a los contratistas. ¿Mm? Y el último paso es tener en cuenta la carga de trabajo que tiene cada uno de los equipos para no sobrecargar, y que si en caso que se necesite hacer algo fuera o sea, contratar algún servicio, que puede ser hasta un tornero, puede ser un soldador, puede ser horas de torno, se contrataban horas de torno. Entonces ahí uno ve la carga de trabajo, y eso lo maneja estrictamente la parte de programación. Entonces, y aquí vamos a ver qué personas o los personajes que tienen que estar involucrados en la programación. Estar atendidos, como yo les dije, por personal calificado. Deben funcionar correctamente miren, me está dando como que estoy conectado en internet. Esperen un segundito, estoy conectado. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Me aguantan un segundo? Vamos a ver si puedo, si puedo, si puedo. Para que ustedes estén viendo lo que yo estoy viendo acá. Bueno, bien. Vamos a ver acá, vamos a ver acá. Sí, señores, vamos a ver si puedo entrar. Bueno, voy a cerrar. Estoy conectado. Bien. Bueno, ahí me quedé con esta. Me están viendo, ¿no? Estamos. Ahora estoy con mi computadora. Vamos a ir al programa, presentar. Pantalla completa. Sí, señor. Vamos a ver ahora. ¿Me están viendo el Word Hola, hola. No, profe, no se ve nada. No se ve nada, profe. ¿No se ve? Esperen un No, profe, segundito. su cámara nomás se ve. Esperen un segundito. Ahora vamos a ver. Ahora sí. Están viendo, bien. Bueno, como les decía,
veamos acá, vamos a ir desde el principio, ahí está el grafiquito donde aparecen las áreas, emiten la orden de trabajo, remiten la planificación, talleres y gremios fumistas son los que ejecutan las tareas y realizan los servicios, y esto ya le pasan la orden ya cumplida con mano de obra y materiales a las distintas áreas. Programa es igual a plan más tiempo, programa es el ordenamiento lógico de cosas, esto es pregunta de examen, y la grafiquita también, con todos los detalles, y el pasos y proceso de programación, que es lo que habíamos visto recién, o sea, gerencia de fábrica, el plan de mantenimiento aprobado, la planificación del mantenimiento, se hace el programa por prioridad de órdenes, y se hace un programa general anual y un programa semanal general, que esto lo ejecuta la oficina de programación. Después, tenemos el programa semanal por taller, gremio y contratista, que está acá abajo, contratista, y el tercer paso era el programa por pasos de proceso, viendo cuáles son las máquinas y las secciones del taller que están involucradas en eso. Y ahí hemos quedado acá, programación periódica, estar atendido por personal calificado, funcionar correctamente los sistemas administrativos, los programas deben realizarse sobre bases reales, los medios de comunicación deben alcanzar el mejor nivel de eficiencia. O sea, nosotros cuando vamos a hacer un trabajo, sabemos nosotros que el mantenimiento es un mantenimiento invasivo, entonces yo tengo que tener en cuenta de que la producción, ellos tienen también sus tiempos y nosotros tenemos nuestros tiempos, entonces yo no tengo que, si yo le pido la máquina de 6 a 2 de la tarde y esa máquina sí o sí tiene que arrancar a las 2 de la tarde, yo no puedo entregarse a las 3, a las 4, a las 5, o sea, tengo que tener todas las cosas, por eso que yo les decía, yo puedo ir programando previamente las distintas semanas cuáles son los elementos, cuáles son los materiales, cuáles son las cosas que yo tengo que sí o sí cambiar. La alimentación de la marcha, de los datos sobre la marcha de cada una de esas órdenes de trabajo es importantísimo. Facilita el mejor aprovechamiento de las fuerzas operativas. Los costos de las órdenes de trabajo que se cierran y que se cancelan sirven para conocer los gastos provocados, controlarlos, o sea, contra los presupuestos, y esto hace que la gestión sea económica, o sea, que yo puedo ir viendo en dónde, o sea, dónde he aplicado las cosas y esas, o sea, mano de obra y materiales, y voy viendo de acuerdo al presupuesto cómo voy avanzando durante el mes. Y el control de cumplimiento de las órdenes de trabajo programadas, eso lo tiene que hacer el sector de programación para ir viendo cuándo se le va liberando funciones de un soldador, cuándo se le va liberando funciones de un tornero, de un fresador, etcétera, etcétera. Entonces ahí va él mejor aprovechando esa mano de obra para que no quede ocioso. Las herramientas de programación son 3 y puede haber alguna otra más, pero, o sea, el uso de barra o de Gantt, el camino crítico o PERT, que el Gantt es una cosa sencilla, el PERT ya es más complicado, y el Project sirve, es el que se usa con el paquete el paquete normal que usamos nosotros, que es el Excel, el Word, o sea, el paquete de Microsoft. O sea, vemos acá nosotros un ejemplo de lo que es el Gantt, cómo se distribuyen las tareas, y el PERT es viendo el camino crítico, donde es una gráfica como para que ustedes vean cuáles son las tareas que no deben, las que me atrasan. Entonces acá tenemos un camino crítico y tareas que uno puede distraer un poco más de tiempo, que no hacen a llegar al punto final y no me van a atrasar este hito que es el que yo estoy comprometido. Y después vienen los formularios del sistema. Y acá el formulario principal y fundamental, como hablábamos recién, es el de la orden de trabajo. La orden de trabajo es el elemento en el cual yo solicito el trabajo,
Y existen 4 tipos de órdenes. La de emergencia, que son las que se producen y se tienen que hacer trabajos muy importantes que llevan capaz que el paro de una planta, son roturas serias, equipos, instalaciones que afectan directamente a la producción. Exigen rapidez, autorización de la alta dirección y deben generar informes para los dueños o para el directorio de lo que ha sucedido. Causa del pedido, acciones a tomar, horas de demora con la producción afectada. O sea que las del tipo A son las emergencias, de emergencia, que son las más complejas, las que no, las que tengo que empezar a actuar apenas ocurren. Las B son las de urgencia, son operaciones de trabajo que deben cumplir no más de 48 horas. Estas son importantes, estas son las que nosotros tenemos que manejar. Una máquina que se paró, que no me afecta tanto producción, pero que si está más de 2 días parada, ya me genera un ruido al final del mes. Y después vienen las normales, que son las operaciones de trabajo cuyo cumplimiento se verifica al término de una semana o la vigencia no debe superar las 2 semanas. Son trabajos rutinarios que llevan involucrados repuestos de almacenes, etc. Y después tenemos las D, que son las rutinarias. Son operaciones de trabajo de poca importancia y su vigencia puede extenderse en el tiempo hasta 1 año. Supongamos, yo siempre le hacía un ejemplo cuando estábamos en la presencialidad, la puerta del aula D rozaba en el piso y hacía un ruido raro. Entonces, yo puedo hacer una orden de trabajo, es decir, reparar el ruido que hace la puerta del aula D. Pero esa puede estar 1 año, 2 años, 3 años, y la puerta se abre, se cierra, lo único que hace ruido. Entonces, o sea, lo ejemplificaban de esa forma, como para que ustedes sepan qué tipo de órdenes son las rutinarias. Por ahí a veces se le ocurría al supervisor de mantenimiento pintar una pared que estaba un poco descascarada. Entonces, no había presupuesto en ese mes ni en los 2 meses y uno quedaba una tarea pendiente, pero cuando había mano de obra y se podía comprar pintura, se la ejecutaba. O sea que aparecía en el pendiente, pero son cosas que no afectaban ni podían llegar a perjudicar a la producción. Bien, y ahora viene el segundo tema importante, que es lo que controla programación de mantenimiento cuando recibe las órdenes, que es el nivel de autorización. Entonces, las primeras, las A, las de emergencia, tienen que involucran un alto costo de dinero, llevan el más alto nivel jerárquico, el dueño, el gerente general, el jefe del directorio. O sea, ¿qué pasaba? O sea, cuando yo estuve trabajando en la papelera, hubo un problema de un transformador de potencia que sufrió un cortocircuito y no se conseguía poder repararlo y entonces estaba parada la planta. Y ya hacía 3 días que estaba parada la planta, entonces se consiguió un préstamo de un transformador que estaba en La Plata, y entonces ahí tuvo que hacer notas, se tuvieron que hacer traslados, tuvieron que desconectar, o sea, toda una serie de cosas donde involucraba un X monto que superaba al gerente de la planta de ahí. Entonces, ahí tenía que firmar el dueño de la empresa, y entonces, para hacer todo este tipo de cosas. Al estar parada ya más de 2 o 3 días, tuvo 1 semana y media parada la planta por ese inconveniente. Bueno, después viene la de urgencia, que es un nivel menor al responsable, al jerárquico, o sea que puede ser un gerente de la fábrica o un gerente de sector. Y las regulares y normales por el responsable de mantenimiento y las rutinarias también. Y después hay otros formularios. La orden de trabajo de ingeniería, que cuando nosotros ocurre esto, cuando hay una fábrica que es grande, y se hacen las órdenes de trabajo de ingeniería, que son
Realmente eso pasaba en Santista, en Grafa en su momento, cuando había que hacer una ampliación o algo importante que llevaba a movimientos de máquinas, instalación, o sea, había que aumentar superficie cubierta edilicia, como ser un depósito de algodón, que cuando se compró, la compró la gente, la Grafa la compra Santista Textil de Brasil, ellos en su ecuación de comercial, ellos tenían estoqueado un año completo de algodón guardado bajo techo. O sea que eso les garantizaba de que durante un año, 12 meses, no iban a tener problemas por si llegaba a haber una debacle climática o alguna cosa, que eso le iba a dar tiempo en ese año para tratar de ver si no era local el conseguir el algodón, salían a buscar a otras partes, ¿no es cierto? Entonces, hubo que hacer un galpón nuevo, en el cual estuve yo participando junto con un técnico, o sea, con un ingeniero de construcción que vino de Brasil. Y entonces esa obra se trabajó con la gente de ingeniería, ¿no? Cuando se hacen trabajos importantes. Y después tenemos el presupuesto estimativo, que ahí es donde interviene muchísimo la oficina técnica, ¿sí? Que cuando nosotros planificamos y queremos hacer alguna obra y tenemos que preparar la especificación y tenemos que preparar los pliegos para hacer una obra, bueno, ahí es importante tener una idea de qué montos son los que están involucrados, ver qué cantidad de materiales y qué cantidad de mano de obra, o si se va a ocupar terceros y demás. Y entonces ahí es donde se ejecuta el presupuesto estimativo. Y acá hay algunos ejemplos de órdenes de trabajo, que son meramente, son para que ustedes la vean, y eso está cargado en el curso. Ahora, yo les voy a pedir, y esto quiero que escuchen bien, les voy a pedir, cuando preparen la monografía, busquen órdenes, ejemplos de órdenes de trabajo, diferentes a estas que yo les he planteado, de empresas de acá, de Tucumán, de Buenos Aires, de donde sea, y la ponen, o sea, como ejemplo, o sea, cómo está conformada, cuáles son los datos que se necesitan, porque ahí ustedes en una orden de trabajo van a ver quién la pide, el orden de trabajo número, la secuencia con que se va generando automáticamente el sistema, solicitada por, aprobada por, el centro de costo, la fecha, si es emergencia, el número de activo, la descripción del trabajo, o sea, vemos, o sea, esta es una forma. Yo quiero que ustedes vean qué otras formas hay. Bien. Cuando tenemos que ejecutar un mantenimiento fuera de la fábrica, y a veces hay que hacer, o sea, hay formas de codificar cuáles son, o sea, directamente con poner un número, un código, y ahí vemos ustedes, o sea, cuál es la acción tomada, ajustar, alinear, verificar, limpiar, lubricar, enderezar, y después cuál es la causa y el tipo de reparación. Fue un mantenimiento de rutina, de emergencia, que por ahí, o sea, es bueno tener este tipo de codificación, la cual, esta codificación es la que nos ayuda con un signo, con un número, directamente, y nos evita el tipeo. Esto es algo que lo he sacado de un libro, y es como para que ustedes lo sepan. Y después tenemos la definición de los tiempos en programación. O sea, nosotros tenemos un tiempo total disponible, que es
el tiempo calendario, T sub C. Después tenemos el tiempo disponible, que es el tiempo calendario menos los días feriados. Y vamos a ir viendo cómo se distribuye esto. Entonces tenemos el tiempo calendario, que es el T sub C. Después el tiempo disponible, que es el tiempo calendario menos el tiempo no disponible, donde están los feriados. Después el TPP, el tiempo productivo programado, que es el tiempo en el que el equipo o instalación puede operar. Entonces, ahí tienen que es el tiempo disponible menos el tiempo que se ocupa para el mantenimiento preventivo, mantenimiento preventivo, y tiempo ocioso. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando yo les explicaba que nosotros pedíamos una máquina de 6 de la mañana a 2 de la tarde, de 6 a 14, nosotros la máquina, en el turno entrante de las 2 de la tarde, la máquina estaba lista como para que empiece a operar. Pero en ese momento, capaz que la parte de producción la tiene que chequear, la tiene que ajustar, o no tiene la gente como para empezar a trabajar directamente en la máquina. Entonces hay un tiempo en de que, un lapso de tiempo desde que yo dejo de hacer el mantenimiento y ellos empiezan a trabajar y a hacer producción. Y puede haber también un tiempo que vemos nosotros, el tiempo OP, el tiempo operativo, que debido a que esa máquina tiene una calidad de hilado que no es la que se está necesitando. Entonces, la máquina está disponible, la máquina la tengo en disposición, o sea, la máquina está lista para operar, pero recién a partir del 16, 17 de abril puede entrar a trabajar y esa máquina va a empezar a producir a partir del 15 porque el artículo que yo necesito se va a empezar a tejer el 20. Entonces yo tengo que hacer un lote de 5 días, desde el 15 hasta el 20, para que el telar empiece a producir. Entonces hay un tiempo de demora que no depende de mantenimiento, sino que depende de del área productiva. Dice, tiempo que se pierde en producir por una razón ajena o propia del área, o sea, por razones de programación de la calidad. Entonces, yo tengo el equipo en condiciones, lo tengo el equipo listo para operar, pero por razones de programación está en stand-by, está esperando. Bien, y entonces después tengo el tiempo indirectamente operativo, que son todas las operaciones auxiliares que yo tengo en el momento de arrancar una máquina, la tengo que ajustar, le tengo que dar un pequeño hasta que consiga la calidad, y después está el tiempo directamente operativo, el TDOP, que ese es el tiempo real que la máquina trabaja en régimen. Entonces, estamos viendo que todos estos son tiempos que nosotros necesitamos conocer para realizar el mantenimiento. Después viene el proceso técnico administrativo. ¿Y qué es lo que es una secuencia desde la emisión de la orden de trabajo, donde tiene que estar, y eso es lo que controla el área de programación, el detalle del trabajo requerido, a qué sector va a ir, la fecha estimada de ejecución, la prioridad. Entonces, todas estas cosas tienen que estar implícitas en la orden de trabajo. Después viene la autorización de la orden de trabajo. Entonces, ¿quién la autoriza? Que va a depender si es A, B, C o D. La recibe el sector de programación y ordena y revisa todos los datos que están en la parte de la emisión, que estén bien, que la firma sea la autorizada, que esté bien determinado, o sea, bien definido el trabajo, en qué máquina se tiene que hacer, cuál es la prioridad, cuándo lo quieren. Entonces, en base a eso, si yo necesito comprar algo, si necesito hacer un plano, si necesito, ya eso ya lo va viendo. Y si ya tengo todo listo y tengo, o sea, ya en esa orden de trabajo tengo
el personal que necesito ocupar, el gremio, o el soldador, o el tornero, o el fresador, lo que yo necesito, tengo disponibilidad, entonces se incluye en el programa y entonces se lanza la orden de trabajo donde ya ingresa en los distintos talleres para que se vayan ejecutando. Y a medida que va avanzando, el sistema me va a ir dando qué grado de avance tiene esa orden de trabajo. Paso del preparador de material al tornero, el tornero pasó al fresador, el fresador pasa a control de calidad y ya se le entrega. Entonces uno va viendo ese detalle con el punto 6, que es el control de trabajo. Y uno va viendo los avances y los retrocesos y los atrasos porque el sector, supongamos que sea una pieza importante porque me está parando una máquina y yo la puedo solucionar internamente, ahí con mi personal, entonces yo voy viendo y le voy diciendo, dentro de una hora venía a buscarla porque esto está, ya va a estar. La inspección del trabajo, o sea, una vez que termina, se inspecciona tanto el supervisor del taller como la parte de programación, y bueno, y se van cargando, y se van haciendo el registro de las horas de tornero, de fresador, del soldador, etcétera, etcétera, se van cargando y entonces ahí se conforma cuántos kilos de electrodos se han ocupado, qué cantidad de horas máquinas se han ocupado, y entonces todo eso conforman un costo de la orden de trabajo. Y ahí, como dice, podemos valorizarla a la misma. Y después, existen formas y distintas formas de asignarle prioridades de emergencia, de urgencia y de normal, y hay en la teoría hay una forma, que esto no es algo que sea la Biblia, sino que es una forma, un método donde se clasifica de acuerdo al emisor, o sea, al sector productivo, del 10 al 2, o sea, con números pares, y según mantenimiento, del 1 al 9. Y entonces, ahí hay un esquemita en el cual, si yo le doy, según la producción, un puntaje de 10, y según el mantenimiento, un puntaje de 9, vemos nosotros que son los dos máximos valores que se pueden tener dentro de las posibilidades de puntajes, y entonces vemos nosotros que una orden de trabajo que tenga un puntaje de 90 es emergencia. Entre 70 y 50 es de urgencia, y entre bajo de 50 hasta 40 son normales, y después los otros valores son rutinarias. Entonces vemos acá la forma de... es un método. Y esto, en un curso que yo realicé, las que son de emergencia son muy pocas, un 5%, las rutinarias están entre las de urgencia en un 10%, y las restantes un 85%. Bien, perfecto. Vamos a lo último, esperen un segundito. La última es cortita. Y bueno, y tenemos las demoras. Vemos nosotros que podemos considerar demora a todo aquel tiempo que se pierde de producir por causas propias o ajenas al proceso productivo. Entonces, hay un ítem de demora que es ocasionado por una mala intervención de mantenimiento, donde hay que realizar un análisis, ver por qué se repiten las fallas, si hay roturas repetidas de un mismo elemento en un mismo lugar, hay que ver cuáles son las modificaciones técnicas que yo tengo que hacer. Si es que se accidentó algún personal, hay que ver por qué, y hay que seguir y a investigar, y cosas de mitigar todo este tipo de cosas. Bueno, y después existen cosas que son ajenas, como existían en algún momento dado, que se cortaba la energía. Yo cuando estaba en una fábrica en Buenos Aires,
rato a rato Edesur cortaban la energía y teníamos problemas. Si un compresor de aire comprimido se le gastaban los aros y había que parar, entonces se paraba la producción. Entonces había que analizar todo este tipo de cosas. Y entonces todos esos montos de dinero que se ocasionaban por estas demoras, nosotros teníamos que cuantificarlo, y eso cuantificado, que era lo que en su momento yo saqué cuando paraba mucho la gente de Edesur en Buenos Aires, eso me podía haber dado justificar la compra de un generador. Entonces, o analizar si hay algo, alguna metodología o algo de mantenimiento que no se está ejecutando bien para que esa repetición de fallas no ocurra en ese caudal. Y bueno, y quedaría la puesta en marcha de la organización. Si yo tengo que tener en cuenta que para poner en marcha un mantenimiento programado, debo tener los siguientes cuidados y estar atentos al diagrama que yo tengo que presentarle a la dirección. No puedo quedarme como que es una cosa estanca, quieta, rígida. Yo tengo que programar y diagramar una organización a largo plazo, que sea simple y que sea lo más dinámica posible. Siempre, antes de agregar o poner en función una nueva actividad, hay que verificar si esa actividad nueva es algo que realmente es necesario y que no me redunde en ocupar horas hombre en un equipo que está parado o que no es crítico. Dentro del largo plazo deben establecerse etapas de crecimiento posibles en la empresa, o sea que yo no puedo tomar un sistema rígido y que no me permitan agregar o modificar acciones que tengo que hacer dentro del programa de mantenimiento. Establecer para cada función el perfil adecuado. Elegir el personal, que si es interno, mucho mejor, y si es externo, tengo que salir a buscar y tengo que tener en cuenta justamente un montón de cosas que vamos a ver nosotros, y era lo que me preguntaban ustedes, alumnos, el tema de la polivalencia. Entonces es importante elegirlo al personal previo a la puesta en marcha. Elegir los hombres más capaces para cubrir cada función. De no tenerlo, buscarlo fuera de la empresa. Y entrenar al personal, y eso es importantísimo, previo a la puesta en marcha, para que así nosotros tengamos la certeza de que lo que nosotros pronostiquemos o prometamos, lo podamos cumplir. Y bueno, y esto es lo último que tenemos acá, los alcances y definiciones importantes. Y se lo voy a leer textualmente. El mantenimiento preventivo consiste en reparar un ítem o reemplazar sus componentes en forma periódica, sin importar su estado de condición. Acuérdense de lo que estoy leyendo y después lo vamos a discutir. Sin importar su estado de condición al iniciar la intervención, bajo la hipótesis que el patrón de falla que rige su comportamiento tiene un periodo de vida útil conocido, alcanzando finalmente los mismos niveles de confiabilidad y calidad originales. Los objetivos del mantenimiento preventivo se pueden resumir en lo siguiente: aumentar la disponibilidad de los activos industriales a través de la disminución de las detenciones no programadas, minimizar las averías imprevistas en los equipos, mejorar el aprovechamiento de mano de obra por medio de la programación de tareas, mejorar la calidad de producción y servicios, disminuir el riesgo para el personal en las operaciones de producción y mantenimiento, minimizar los gastos debidos a reparaciones de emergencia, disminuir el impacto ambiental a través de una mejor planificación de tareas. Bien, y acá, viendo el tema de lo que importa dentro de lo que es el mantenimiento
preventivo, en muchos de los casos, cuando nosotros cambiamos a los 1000 kilómetros, a los 10.000 kilómetros, el aceite de un vehículo, yo les aseguro de que ese aceite puede seguir funcionando más kilómetros. Entonces, una prueba que, o sea, entonces el mantenimiento preventivo hace cambios de elementos que no llegan al final de su vida útil. Cosa que sí podemos hacer mediante un seguimiento de distintas variables con el mantenimiento predictivo. Entonces, por eso es que se dice de que el mantenimiento preventivo es un mantenimiento más caro que el predictivo. Y el más caro de todos es el correctivo, porque realmente ahí me para, salgo corriendo, capaz que tengo parada mucho tiempo la máquina porque no tengo los repuestos. Profe, ese el mantenimiento correctivo es el que se aplicaba en casos críticos, ¿no es cierto? El correctivo no. El predictivo se aplica en los críticos. Ah, bien. Bien, bien. El correctivo se aplica a los elementos de baja criticidad, o stand-by, o redundante. Que si falla, no me genera el correctivo, no me genera un impacto en la producción, ni en la calidad, ni en nada. En cambio, en este caso, yo, de acuerdo, el mantenimiento preventivo es lo que sugiere, no está puesto acá, pero lo que se basa en la experiencia que tienen los fabricantes. El fabricante ha entregado 5.000 continuos de hilar, 5.000 máquinas de urdir, 5.000 telares, 10.000 telares. Y entonces ha ido observando en esa secuencia de distinto, de esa cantidad de máquinas, como se dice que a máquinas iguales, las piezas de desgaste, se tiene una estadística de que caen o tienen un desgaste similar en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hace el fabricante? Hay un manual de hilatura del fabricante Rieter, que es el que tiene la fábrica Santista, y entonces dice, el mando tal del equipo Unifloc, tal, tal y tal, se tiene que hacer este mantenimiento a las 2.500 horas. El tal componente se tiene que cambiar a las 500 horas. El aceite dura 10.000 horas. Entonces, hace un listado de tareas que tienen que entrar dentro de ese equipo a las tantas horas, y entonces esas tareas a las tantas horas son las que entran dentro de lo que es el mantenimiento preventivo. Bien. Con esto, yo doy por terminado lo que es mantenimiento preventivo. Les pido 1000 disculpas porque no estaba con la computadora, tengo que borrar todo. Hay un PowerPoint que tenía que era mucho más ameno que estar con el Word, pero bueno, ya los tenía cargados los Word, así que hemos trabajado en lo que está en el curso. Sí, por ese motivo, el hecho de que yo los repuestos que cambio todavía tienen vida útil, eso me hace de que yo tenga que salir a gastar antes de tiempo. Entonces, le comento lo siguiente. En Grafa, en Santista, se compraron 2 compresores Centac a Ingersoll Rand, que son 2 compresores de aire centrífugo. Llevaban aceite sintético, no sé si eran 200 litros cada uno, o una barrabasada impresionante de aceite, y salía como $400 cada litro, una cosa era. Y ellos establecieron de que tenían que, para que no perder la garantía, tenían que comprar el aceite a ellos.
Entonces, bueno, nosotros fuimos averiguando despacito, porque durante el periodo del año, los 12 meses que establecen ellos, nosotros hemos tenido que comprarle el Ingersoll Rand R, ¿no? Aceite súper caro. Entonces, y nos decían que cada 250 horas es el momento que había que cambiar. Nosotros le hicimos, trajimos una muestra de aceite sintético, la hicimos analizar en Lantos, en un laboratorio muy importante en Buenos Aires, y los parámetros que tenían el aceite a las 250 horas estaban prácticamente intactos, o sea que no había sufrido ningún tipo de degradación ni deterioro. Y hemos seguido, ya cuando pasó la garantía, hemos hecho análisis al aceite, a las 200, le hemos ido dando 50 horas y hemos ido haciendo 100 horas más, o sea, 50, 100, y hemos llegado a las 350 horas, donde recién han empezado a aparecer unas lacas, donde recién han empezado a aparecer. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? En vez de estar cambiando el aceite a las 250 horas, hemos empezado a cambiar a las 320 horas. Entonces, ustedes ven que el dinero que yo necesitaba tener a las 250 horas, yo lo he distendido, lo he extendido a un periodo mayor. Y entonces eso me hace de que en el año el costo de mantenimiento sea diferente, o sea que yo voy ahorrando y no estoy saliendo a comprar. Y además hemos empezado a ver, de acuerdo a las características que teníamos, que no nos las querían dar la gente de Ingersoll Rand, pero la gente de Lantos nos dio un detalle de todos los análisis que ellos hicieron al aceite virgen y al aceite a las 250 horas. Entonces, nosotros empezamos a averiguar a la Exxon, a la Shell, a la YPF, a todo, o sea, nosotros necesitamos este aceite. Le pasamos los datos del aceite virgen, nosotros queremos que cumpla estas condiciones. Y entonces conseguimos un aceite y que era un 20%, un 30% más barato que el que nos vendía Ingersoll Rand. Y que cumplía con las condiciones. Pero esto, y quiero ser claro, pasado los 12 meses de garantía, porque llegábamos a tener algún problema con el equipo y nosotros hemos tomado la definición de cambiarle fuera de término y cambiar el tipo de aceite, o sea, nosotros ahí directamente, lisa y llanamente perdíamos la garantía. Llegaba a tener problemas el equipo, no podíamos tener ningún tipo de... Así que bueno, no sé si he sido claro, pero y eso, el análisis de aceite entra dentro de de las tareas que se tiene en la parte de mantenimiento predictivo, que la vamos a ver la clase que viene. ¿Estamos? Voy a tomar asistencia. A ver, Amani, Aileen. Amani, Aileen. Afoura, Tomás. Presente, profe. Asia, Augusto. Blasco. Presente, profe. Bordato.